5 formas en las que podías morir como miembro de una tripulación de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Las tripulaciones de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial estaban encargadas de algunas de las misiones más peligrosas del conflicto, volando profundamente en territorio enemigo para entregar cargas devastadoras. Operaban aviones como el estadounidense B-17 Flying Fortress, el británico Avro Lancaster y el alemán Heinkel G111, todos ellos maravillas tecnológicas para su época. Sin embargo, estos aviones también eran frágiles frente a las avanzadas defensas enemigas y las implacables condiciones a gran altitud. Las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Las tripulaciones de bombarderos estadounidenses en la octava Fuerza Aérea sufrieron más de 26.000 muertes durante la guerra, mientras que el mando de bombarderos de la RAF perdió más de 55.000 hombres, casi la mitad de todos los que sirvieron. Estas son 5 de las formas más mortales en que las tripulaciones de bombarderos perdieron la vida, respaldadas por relatos detallados de sus experiencias. Uno de los peligros más temidos era el fuego antiaéreo, conocido como Flak, la artillería antiaérea que llenaba los cielos sobre objetivos críticos. Los cañones alemanes Flak 88 eran especialmente efectivos, creando nubes letales de metralla a la altitud exacta en la que volaban los bombarderos. Estos cañones eran tan precisos y bien coordinados que formaciones enteras podían ser destruidas antes de llegar a sus objetivos. Sobre ciudades como Berlín, Hamburgo y Dresde, miles de cañones antiaéreos trabajaban al unísono, creando zonas de flak tan densas que los sobrevivientes comparaban volar a través de ellas con estar atrapados en una tormenta de acero explosivo. Durante los infames ataques a Schweinfurt en 1943, que apuntaban a fábricas vitales de rodamientos, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses sufrieron pérdidas catastróficas, con 60 B-17 destruidos de un total de 291 enviados. Los daños no solo afectaban a los aviones, el flak atravesaba los compartimentos de la tripulación, matando a artilleros, pilotos y navegantes al instante o dejándolos gravemente heridos. Las interceptaciones de cazas enemigos fueron otra de las principales causas de muerte para las tripulaciones de bombarderos. Los cazas enemigos, como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf Fu-190, estaban diseñados para contrarrestar a los bombarderos, equipados con potentes cañones y ametralladoras capaces de destrozar sus fuselajes. Los pilotos alemanes apuntaban a puntos débiles como los motores, tanques de combustible y secciones traseras, dejando a los bombarderos inutilizados en pleno vuelo. Las tripulaciones dependían de formaciones cerradas para crear campos de fuego defensivo superpuestos, pero esto a menudo no era suficiente. Durante ataques diurnos en objetivos profundos en Alemania, como Ratisbona y Múnich, las formaciones de bombarderos eran invadidas por cientos de cazas enemigos. El B-17 Flying Fortress estadounidense, conocido por su pesada artillería defensiva, era a menudo descrito como una fortaleza voladora, pero incluso este era vulnerable. En un ataque a Ratisbona en 1943, más de 60 bombarderos fueron derribados en un solo día. Para las tripulaciones de los Lancaster británicos que realizaban incursiones nocturnas, el peligro venía de los cazas nocturnos alemanes equipados con radar, como el Heinkel G219 y el Ju-88. Estos aviones cazaban a los bombarderos en la oscuridad, a menudo sin ser detectados hasta que era demasiado tarde. Tácticas alemanas como el Schregemusik, donde los cañones estaban inclinados para disparar hacia arriba, permitían a los cazas nocturnos destruir bombarderos desde abajo sin entrar en el alcance de los artilleros. Las fallas mecánicas fueron un asesino silencioso que cobró muchas vidas. Los bombarderos eran máquinas complejas, a menudo llevadas al límite durante las misiones. A altitudes de 25.000 pies o más, las temperaturas bajo cero causaban que las líneas de combustible se congelaran, el aceite se espesara y los instrumentos fallaran. Los sistemas de oxígeno, esenciales para la supervivencia a grandes altitudes, fallaban con frecuencia, dejando a las tripulaciones en riesgo de hipoxia, lo que causaba confusión e inconsciencia. El B-24 Liberator, aunque más rápido y versátil que el B-17, era conocido por su susceptibilidad a incendios en los motores y fallos hidráulicos. Las tripulaciones de estos bombarderos a menudo enfrentaban decisiones sombrías
regresar a casa con motores fallando o realizar un aterrizaje forzoso en territorio hostil. Los Lancaster británicos, aunque mejor aislados contra el frío, no eran inmunes a los problemas mecánicos. En misiones largas, particularmente a objetivos distantes como Berlín, las fallas en los motores o la falta de combustible obligaban a los aviones a regresar, dejándolos vulnerables a interceptaciones o accidentes en el aire. Cuando un bombardero estaba demasiado dañado para seguir volando, saltar en paracaídas se convertía en la última opción desesperada de la tripulación. Lanzarse de un bombardero en llamas o en espiral era un proceso caótico y peligroso. Las escotillas de escape eran a menudo difíciles de alcanzar, especialmente para los miembros heridos, y la violencia de un avión desintegrándose en el aire hacía del salto un juego de azar impredecible. Los sobrevivientes describían con frecuencia el terror de saltar al aire abierto, mientras el flak y los cazas enemigos continuaban disparando. Los pilotos alemanes eran notoriamente conocidos por ametrallar aéreos en paracaídas, especialmente durante incursiones intensas sobre el Reich. Incluso si llegaban al suelo con vida, los aviadores capturados enfrentaban interrogatorios duros o encarcelamiento en campos de prisioneros de guerra. El destino de los aviadores era particularmente sombrío durante ataques como el de Bremen en 1943, donde un B-17 alcanzado por flak entró en espiral fuera de control. De su tripulación de 10 hombres, solo 5 lograron saltar y solo 2 sobrevivieron para contar la historia. Las colisiones en el aire fueron otra causa común de muerte, particularmente en grandes formaciones de bombarderos. Las formaciones cerradas eran esenciales para la defensa mutua, permitiendo a los artilleros protegerse unos a otros de los cazas enemigos. Sin embargo, estas formaciones también dejaban poco margen de error. En clima adverso o bajo intenso flak, los bombarderos a menudo se acercaban demasiado unos a otros. Un solo avión dañado que entraba en espiral fuera de control podía llevarse a varios más consigo. Durante la infame incursión en Nuremberg de marzo de 1944, el mando de bombarderos de la RAF perdió 95 aviones, algunos debido a colisiones causadas por la densa niebla y maniobras evasivas. Los sobrevivientes recordaban con horror la vista de bombarderos chocando alas y estallando en bolas de fuego, enviando a tripulaciones enteras a la muerte en cuestión de segundos. La vida de un miembro de una tripulación de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial era una de peligro constante, ya fuera por flak, cazas enemigos, fallas mecánicas, saltos en paracaídas o colisiones. Las probabilidades estaban en su contra. De los 125.000 hombres que sirvieron en el mando de bombarderos, más de 55.000 perdieron la vida, convirtiéndolo en uno de los roles más mortales de la guerra. Sin embargo, a pesar de los inmensos riesgos, las tripulaciones de bombarderos llevaron a cabo miles de misiones que moldearon el resultado del conflicto. Su coraje y sacrificios permanecen como un testimonio de la extraordinaria valentía necesaria para enfrentar la muerte en los cielos.